Hola chicos, muy buenos días. Hoy vamos a ver unos temas muy interesantes para desarrollar o elaborar la prueba de instruimos. Ok. Las adaptaciones de los seres vivos. Cuando nosotros hablamos de adaptaciones, es el proceso por el cual algunos organismos desarrollan la capacidad de sobrevivir en su entorno diferente, variando sus estrategias e incluso sus características físicas, morfológicas y fisiológicas en pro de la conservación de la vida. Pero estas adaptaciones se pueden diferenciar una de otras tipos de adaptaciones. Tenemos la adaptación fisiológica. Estas adaptaciones están relacionadas con cambios en el metabolismo, como por ejemplo la hibernación y la estivación. Adaptaciones comportamentales. Estas adaptaciones llevan a los animales a desarrollar ciertas conductas que consiguen la supervivencia del individuo o la especie, como por ejemplo la migración o el corte. Tenemos la adaptación morfológica. Son estructuras externas de los animales que les permite una mejor adaptación a su medio. Por ejemplo, el cactus, gracias a la forma de su tallo, puede almacenar dentro de él una gran cantidad de agua. Por esta razón, no necesita que la tierra tenga mucha agua. Cuando está en época de sequía, utiliza la reserva de agua, ¿verdad?, guardada en su interior. Las espinas que contiene el cactus no solo le sirven para protegerse de los depredadores, sino que le sirve para retener el agua. Pasemos al siguiente tema. Uso excesivo de la sal en el organismo. Nosotros en la cocina o nuestras mamás utilizan mucho la sal para darle sabor a las comidas, ¿verdad? Por ejemplo, a la carne, al arroz o a todos aquellos alimentos que lo requieran. Tenemos que tener en cuenta el uso excesivo de la sal puede ser perjudicial para nosotros. Según investigaciones, consumir demasiada sal causa presión arterial alta, lo que puede provocar accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas. Por ejemplo, si nosotros consumimos un cilindro grande de palomitas de maíz, unos 250 gramos, puede contener unos 5 gramos de sal, ¿verdad? Pero nosotros sabemos qué es la hipertensión alta que provoca. La hipertensión alta hace que las arterias que transportan la sangre por el organismo pierdan elasticidad y se vuelvan más rígidas, dificultando el trabajo del corazón y los riñones. La hipertensión arterial en sí misma es causa de crisis intensivas, que provoca hasta un 5% de las muertes por enfermedades cardiovasculares. Importancia de refrigerar los alimentos. En estos tiempos, ¿verdad? En nuestras casas, por no decir en todas las casas, cada uno posee un electrodoméstico que ayuda a mantener o a conservar los alimentos por medio de bajas temperaturas. Pero hay distintos tipos de conservación de los alimentos. Conservar los alimentos consiste en impedir la acción de los agentes contaminantes que puedan contaminarlos y alterar sus características originales, ya sea el olor, el sabor o el aspecto. La conservación por frío refrigeración consiste en mantener el alimento a baja temperatura sin que llegue a congelarse, unos 8 grados centígrados. A esta temperatura los microorganismos se multiplicarán muy lentamente. En congelación y la ultracongelación son los procesos de conservación alimentaria que menos alteraciones provocan en el alimento. La ultracongelación, puesto que los cristales de hielo que se forman durante el proceso
son más pequeños y no llegan a lesionar los tejidos del alimento. Por eso es tan importante mantener los alimentos en refrigeración, porque minimiza la creación de bacterias o microorganismos sobre ellos, ¿verdad? Que si nosotros consumimos esos alimentos en ese estado, ¿verdad? Con microorganismos nos puede producir enfermedades. El sistema inmunológico. El sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones, como las bacterias y los virus. En la médula ósea, es un órgano linfoide primario. Se encuentra en el interior de los huesos cortos y planos, en la zona esponjosa de los huesos largos. Tiene capacidad hemopoyética, que lo significa que en su interior aparecen células madre, indiferenciales, pluripotentes, capaces de originar las células que fluyen por la sangre. En la célula ósea se forman las células del sistema inmune, como son los linfocitos, los macrófagos o los monocitos. Ayudan al cuerpo a combatir infecciones y otras enfermedades. Cuando uno se enferma, su cuerpo produce más glóbulos blancos para combatir las bacterias, los virus u otras sustancias extrañas que han causado la infección. Recordemos entonces que la sangre está compuesta por glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma sanguíneo. Los glóbulos rojos son los encargados de transportar el oxígeno y los nutrientes. Los glóbulos blancos son aquellos encargados de la defensa del cuerpo. Las plaquetas ayudan a la coagulación de la sangre y el cierre de las heridas. Y el plasma sanguíneo es por donde flotan esas células. Entonces, la función principal de los glóbulos blancos es hacer parte del sistema inmunológico, aquel encargado de defender el cuerpo, ¿verdad? Atacar a los virus o las bacterias que entran a nuestro organismo. Arco reflejo. Antes de hablar nosotros del arco reflejo, vamos a hablar sobre el sistema nervioso. El sistema nervioso, la función de él es transmitir señales entre el cerebro y el resto del cuerpo, incluidos los órganos internos. De esta manera, la actividad del sistema nervioso es controlar la capacidad de moverse, respirar, ver, pensar y muchas cosas más. La unidad básica del sistema nervioso es una célula nerviosa o neurona. Los nervios sensoriales reaccionan a los estímulos externos y nos permite sentir calor, frío y dolor. Los nervios autónomos regulan las funciones involuntarias para los latidos del corazón, el sudor y la digestión e influyen directamente en la actividad de los órganos internos. Ahora sí, el arco reflejo. El arco reflejo es una de las vías neuronales que se encarga de producir movimientos automáticos e inconscientes, conocidos como arco reflejo. A diferencia de la mayoría de las vías neuronales, en casi todas las especies animales, las de este tipo no pasan por el cerebro. Por el contrario, las respuestas se crean en la médula espinal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos hablando de arco reflejo, son aquellos movimientos involuntarios que uno realiza por una acción o por un ente externo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno coloca la mano en el fuego, uno reacciona inmediatamente y la quita, ¿verdad? Ese es arco reflejo, es un movimiento casi que involuntario, ¿verdad? Ese es un reflejo, por así decirlo, que uno tiene, que hace que uno quite la mano porque hay un dolor, ¿verdad? Que uno percibe en el lugar que está en contacto con la temperatura alta.
Esto permite que los actos reflejos se lleven a cabo de manera mucho más rápida que las respuestas más elaboradas. Debido a ello, están implicados en situaciones en las que la supervivencia o la ausencia de daño necesita de una acción rápida. Sin embargo, esto tiene también algunas desventajas. Entonces, los actos reflejos, en pocas palabras, están controlados por las neuronas que se encuentran en la médula espinal. El impulso nervioso llega a la célula sensitiva y estas activan a las células motoras que parten desde la médula para estimular el músculo que reaccionará rápido. Entonces, este acto reflejo muy pocas veces o prácticamente nunca proviene del cerebro, ¿verdad? Viene de la neurona que se encuentra en la médula espinal. Eso es la reacción tan rápida se lleva a cabo a un estímulo externo, ¿vale? Impacto ambiental. Cuando nosotros estamos hablando de impacto ambiental, estamos hablando sobre los recursos naturales que nos brinda, valga la redundancia, la naturaleza. Esos recursos pueden ser renovables y no renovables. Renovables como el agua, el suelo, las plantas, todos los organismos. Y no renovables son aquellos que difícilmente se pueden recuperar, como el petróleo, como los metales, entre muchos. Pero la utilidad o el procesamiento que uno se le realiza a esos recursos pueden tener un impacto ambiental, ¿verdad? O un impacto al entorno donde uno vive, al medio ambiente, que puede ser negativo o positivo. En pocas palabras, el impacto ambiental es la alteración o modificación que causa una acción humana sobre el medio ambiente. Todo lo que nosotros consumimos produce un impacto ambiental. La gaseosa que tomamos en el colegio, el chocolate que nos brinda el amigo, entre muchas cosas, todo causa un impacto ambiental, ya que ese consumo va a generar un desecho, ¿verdad? Va a generar un desecho, un contaminante, puede ser orgánico e inorgánico, ¿verdad? Pero esos impactos pueden ser inmediatos o a largo plazo. Inmediato, como por ejemplo cuando uno conduce un vehículo, ¿verdad? El vehículo para moverse, el automóvil en este caso, necesita de un combustible que haga que el motor se mueva para que el carro pueda desplazarse. Ese combustible es la gasolina. Esa gasolina puede producir contaminante, puede contaminar el aire, puede botar el gas, al igual que el aceite. ¿Okay? Esos son impactos inmediatos, pero pueden haber otros a largo plazo, ¿verdad? Que ese contaminante, siguiendo el ejemplo del automóvil, ese gas que bota se puede colocar en la atmósfera, puede bloquear los rayos solares y puede producir alteración en un efecto invernadero, ¿verdad? Ya sea que no permita que los rayos del sol salgan de la Tierra, entonces la Tierra se va a calentar mucho más, ¿verdad? O no permita que el rayo del sol entre a la Tierra, entonces va a hacer que la Tierra se enfríe más, que haya baja temperatura y de esa forma va a cambiar el clima. Por tal motivo va a afectar a todos los organismos que viven en el planeta. ¿Qué quiere decir todo esto? Que todo lo que nosotros consumimos o todo que nosotros manipulamos de la naturaleza debe ser mesurado, ¿verdad? Porque las consecuencias pueden ser graves a corto y a largo plazo. Los efectos del consumo de cocaína, alcohol y tabaco. La cocaína es una sustancia que se extrae de las hojas de la coca.
y que tras ser sometida a diversos tratamientos químicos se utiliza como droga o como anestésico local en medicina. Como droga suele presentarse en forma de polvo blanco que se esnifa y es muy tóxica y adictiva. La cocaína suele consumir rápidamente y en dosis cada vez mayores. Puede conducir a un estado de irritabilidad, inquietud, paranoia e incluso puede causar un episodio total de psicosis paranoica en el que se pierde el sentido de la realidad y se sufre de alucinaciones. Una de las características, ¿verdad?, o efectos de la cocaína es la depresión, la alta temperatura, o sea, fiebre, sangrado nasal, hipertensión y nervios. El alcohol es una bebida, pues las bebidas alcohólicas son aquellas bebidas que contienen etanol en su composición. El exceso de consumo del alcohol puede llevar a un hígado graso, cirrosis hepática, hepatitis, baja concentración, bajo control del cuerpo, hasta irresponsabilidad de la persona que lo consume. No tiene control de sus movimientos y mucho menos de sus reflejos, entre muchas otras cosas. El consumo de tabaco. El tabaco es una planta que se cultiva por sus hojas, las cuales se secan y fermentan y luego se usan en varios productos. Contiene nicotina, un ingrediente que puede conducir a la adicción, lo que explica por qué a muchas personas que consumen tabaco les resulta difícil dejar de consumirlo por su adicción, ¿vale? Una de las características o efectos que tiene el tabaco es afecta el sistema broncopulmonar, cirrosis hepática, aumenta el riesgo de padecer enfisema, bronquitis crónica y úlcera péptica e irritabilidad, entre muchas más efectos. La reproducción sexual, en especial la fecundación. Cuando nosotros estamos hablando de la reproducción, es el proceso por el que un ser vivo genera otro ser vivo de su misma especie. La reproducción sexual es la forma de reproducción obtenida por la unión de dos células sexuales, masculina, que es el espermatozoide, y femenina, que es los óvulos, o bien por el desarrollo de un huevo fecundado. Cuando hablamos nosotros de fecundación, es la unión del espermatozoide con un ovocito secundario. Se lleva a cabo en la ampolla de la trompa de falopio a través de diversos procesos que permiten la difusión entre ambos gametos. En pocas palabras, cuando hablamos nosotros de fecundación, es la unión del espermatozoide con el óvulo. Las células sexuales masculina, que es el espermatozoide, con las células sexuales femeninas, que es el óvulo. Y de esta forma hemos terminado la explicación de los temas. Cualquier inquietud que tenga, pues con mucho gusto yo te la voy a resolver. Bye.